Lo conocemos como el padre de la patria, el santo de la espada, el libertador de América. Se llamó José de San Martín y fue uno de los grandes héroes nacionales que defendió sus ideales con todo su ser. Necesitó luchar incansablemente contra el enemigo. Eran tiempos de guerra. Utilizó toda su inteligencia para elaborar un plan que le valió la emancipación a 3 naciones. Superó innumerables obstáculos, obtuvo resultados fecundos con la menor suma de elementos posible y sin ningún desperdicio de fuerzas. No legó máximas y valores que trascendieron a nuestros días. Fue esposo, papá y abuelo. Hoy, con una realidad distinta, les proponemos tomar el ejemplo de José de San Martín para engrandecer cada uno de los espacios en donde transcurre nuestra vida. Nuestras almas serán el diálogo y la paciencia. Nuestra cordillera serán los obstáculos diarios que debemos vencer con perseverancia. Nuestra patria necesita de cada uno de nosotros, como necesitó al general de José de San Martín, a sus granaderos y a sus soldados. Por eso les pedimos un fuerte aplauso para el general y desde aquí le decimos que está en nuestros corazones.